En este experimento, caracterizarán eléctricamente un diodo emisor de luz. Además de esta caracterización, podrán estimar un valor numérico de la constante de Planck. Un diodo emisor de luz es un componente semiconductor que transforma una pequeña corriente en radiación electromagnética de una frecuencia específica. En la última década, los LEDs han reemplazado gradualmente las bombillas convencionales, las pantallas de cristal líquido y el LCD por su facilidad de miniaturización y gran eficiencia. Una de las diferencias más notorias con un bombillo convencional es la presencia de una dirección preferencial para la corriente de funcionamiento. Un LED simplemente no funcionará para una corriente reversa e incluso podría quemarse si es lo suficientemente grande. Estos fenómenos son consecuencia del principio de funcionamiento físico del diodo. Un diodo está compuesto por dos materiales dopados. Uno tiene exceso de carga y el otro ausencia de hecha. Por facilidad, a la ausencia de carga electrónica se le denomina un hueco. Un material se llama P dopado si se presenta huecos y N dopado si tiene exceso de carga. Tanto el P dopado como el N dopado son semiconductores. En un semiconductor, las bandas de valencia y de conducción están separadas por una brecha energética llamada la banda prohibida o band gap en inglés. Mientras los electrones del sólido estén por debajo de la banda de conducción, este se comportará como un aislante. Una juntura entre dos sólidos P y N dopados tiene la configuración de bandas que vemos en la pantalla. Las P-bandas están a una energía más alta, por lo que el exceso de carga de las N-bandas no puede moverse sin un estímulo externo. Cuando una corriente excita la N-banda de valencia, los electrones superarán la disparidad energética a través de la banda conjunta de conducción. Cuando los electrones se recombinan con un hueco, su nivel energético disminuye. Esta disminución emite un fotón cuya frecuencia y energía dependerán de la distancia a la banda prohibida. Los electrones son empujados hacia el material N dopado por la diferencia de valencias y el ciclo comienza de nuevo. La curva característica de un LED se parecerá a la que vemos aquí. Hay tres dominios para los arreglos electrónicos que suceden en la juntura NP. En la polarización directa, vemos que la corriente es igual a cero hasta que se supera un voltaje umbral V sub U. En este voltaje umbral, el diodo comenzará a conducir y emitir luz. Por otro lado, en la polarización inversa, vemos que la corriente de prueba genera una recombinación con los huecos de la banda de valencia y estos generan una corriente inversa hasta un voltaje V sub R. Este voltaje se llama el voltaje de ruptura. Si desean utilizar un LED en el futuro, jamás deberían llegar a este voltaje de ruptura. Al aumentar la energía de la p-banda de valencia, los electrones saltan de la banda de conducción y son empujados hacia la n-banda de conducción en el caso de la polarización inversa. Como esta banda ya está ocupada por electrones, la inclusión de otros produce una avalancha electrónica y por eso se disminuye tan súbitamente la corriente. Esta corriente súbita calienta todo el diodo por efecto Joule y el cambio en la temperatura modifica la estructura cristalina de la juntura, haciéndola inutilizable. Para evitar que se alcance este voltaje de ruptura, el circuito viene equipado con una resistencia que se coloca en serie con el diodo y acumula la mayoría del voltaje. Antes dijimos que el fotón era emitido cuando un electrón de la n-banda de conducción se recombina con un hueco en la p-banda de valencia. Este decaimiento se da precisamente porque los electrones en el voltaje umbral tienen la energía suficiente para superar la banda prohibida. Siguiendo la ecuación de Planck-Einstein, la energía de cada uno de estos decaimientos será igual a hc sobre lambda. Con h la constante de Planck se ve la velocidad de luz del vacío y lambda la longitud de onda. Cuando igualamos la energía que pierde el electrón con la energía emitida por el fotón, obtenemos que h sub c sobre lambda es igual a E por el voltaje umbral, donde E es la carga del electrón. Utilizando precisamente esta ecuación es que ustedes calcularán la constante de Planck después de medir el voltaje umbral.
En este montaje experimental medirán las curvas características corriente-voltaje de 4 diodos emisores de luz de colores diferentes, como se muestra en la figura a la derecha. Mientras van aumentando el voltaje a 1 céntimo de voltio, midan la corriente hasta llegar justo antes de 20 miliamperios. Es muy importante que polaricen directamente el diodo y añadan la resistencia R para evitar una avalancha en el caso de que esté conectado al revés. Una vez tengan las curvas, identifiquen los voltajes umbrales y calculen la constante de Planck con cada electrón. Al momento de escribir su informe de laboratorio, consideren: ¿es posible generar una avalancha sin dañar el diodo? ¿Cómo se comparan las constantes de Planck obtenidas con el valor reportado? ¿Cómo afecta la resistencia externa a las mediciones del diodo? Este ha sido el video tutorial de la curva característica de un diodo emisor de luz. Muchas gracias por su atención y feliz experimento.